Jersey, también conocida como La Camiseta en español, es una película de Bollywood cine hindi de drama y superación, protagonizada por Shahid Kapoor como Arjun Talwar. Comencemos. Bengaluru, año 2022. Vemos en la ciudad a un joven llamado Kitu. Este va a una librería y compra un libro titulado Jersey. Dos chicas llegan y quieren comprar el mismo libro, pero les dicen que esa era la última copia. Ellas se van decepcionadas. Kitu las ve, paga el libro y sale rápido a buscar a las dos chicas. Les dice que les regale el libro y que el protagonista es su padre. La autora del libro llama a Kitu y hablan un poco. Luego las dos jóvenes se vuelven a acercar a Kitu y le preguntan si realmente Arjun es su padre. Aquí nos transportan al pasado. En 1986, Arjun estaba en un partido de cricket mientras su novia llamada Vidya está en la tarima animándolo. Luego pasamos a 10 años más adelante, es decir, 1996. Vemos a la familia conformada por Arjun, su esposa Vidya y su pequeño hijo Kitu. Nos damos cuenta que Arjun está desempleado y el único ingreso de la familia es del trabajo de Vidya como recepcionista en un hotel. Arjun lleva a su hijo a la escuela. Este le cuenta que a pesar de ser bueno, en el equipo de cricket seleccionaron de capitán a otro compañero, pero su padre más tarde le dice que quizás el otro niño sea el capitán no por ser el mejor jugando, sino por tener buen liderazgo, algo que es muy importante también. Kitu también le dice que el niño tiene una camiseta de la selección de India y cree que lo seleccionaron también por eso. Y como pronto será el cumpleaños de Kitu, Arjun le promete una camiseta como regalo de cumpleaños y Kitu se pone muy feliz. Arjun se queda un rato en las gradas para ver un entrenamiento de cricket. Una chica llamada Jasleen también está ahí y grita animando a su novio, pero la regañan por escandalosa. Luego ella se acerca a Arjun. Este le comenta que su novio se balancea demasiado a la izquierda y por eso no es efectivo defendiendo sus wickets. Ella ve a su novio y efectivamente pierde sus wickets y queda fuera. Jasleen se va con su novio. Luego llega un señor llamado Bali, quien es entrenador asistente. Saluda a Arjun. Le comenta que él podría ser un entrenador también, pero Arjun se molesta. Luego le habla sobre un partido benéfico que habrá entre Punjab y Nueva Zelanda. El señor le dice que él es un bateador extraordinario. Esto vuelve a molestar a Arjun, quien le pide que no le vuelva a hablar de ese tema, ya que siente dolor, pues dejó el cricket hace 10 años. Aquí volvemos a un recuerdo de 1986. Arjun espera al señor Bali. Este le da la mala noticia que no fue elegido para el equipo de la selección nacional ese año, pero la realidad es que su nombre se aparecía, pero con dinero hicieron clasificar a otro jugador. Arjun se frustra y golpea el vidrio del tablero. El señor Bali le dice que lo vuelvan a intentar el próximo año, pues Bali siempre confió en Arjun y dijo que jamás vio a alguien con tanta habilidad con el bate como Arjun. Pero Arjun le dice que él ya tiene 26 años y no ha conseguido nada. Dice que renunciará al cricket y aceptará un trabajo de gobierno que le ofrecieron y se va molesto. Volvemos a 1996. Arjun lleva a Kitu a la tienda deportiva. Le dice al tendero que quiere comprar la camiseta de la selección. Esta cuesta 500 rupias, pero no tiene dinero. Le pide que se la dé, pues en pocos días es el cumpleaños de su hijo y él le pagará el próximo mes, pero el señor se niega y le regala un póster. Al día siguiente, Arjun le pide 500 rupias a su esposa, pero ella se niega a dárselos. Vidya le pide que hable con el abogado para que le devuelvan su trabajo de gobierno, pues ya lleva así 2 años. Vidya se va al trabajo. Luego llegan los amigos de Arjun a su casa a jugar cartas. Arjun quiere ganar lo de la camiseta y apuestan, pero este solo pierde el dinero que Vidya le dio para pagar el recibo de la energía. Aquí nos enteramos que Arjun perdió el trabajo porque lo involucraron en una investigación por corrupción en el departamento de alimentos de gobierno donde él trabajaba. Al día siguiente les cortan la luz y Vidya se quema con la olla de la comida. Ella se enfada con Arjun por no pagar el recibo y por no ayudarla en nada. Vidya va a dormir. Arjun le pone una crema en su mano para la quemadura. Vidya llora cuando Arjun sale, pues realmente no estaba dormida. Y ahí hay otro recuerdo de hace 10 años. Vidya y Arjun eran novios. Arjun era muy bueno jugando. Vidya siempre lo acompañaba.
Un día ella le habló a su padre sobre su novio Arjun, le dijo que quería casarse con él. El padre le dijo que lo llevara para hablar. Ella le comenta a Arjun, así el señor Bali lo acompaña a hablar con el padre de Vidya, pues el señor Bali es lo más cercano a un familiar que Arjun tiene. El padre de Vidya se molesta al ver que Arjun es solo un jugador de cricket, pues el señor sí tiene una buena posición económica. El señor termina discutiendo con su hija y con el señor Bali. Y al día siguiente Vidya llega con su maleta al lugar donde juega Arjun. Este le dice que cuando termine el entrenamiento irán a casarse, y así lo hacen. Invita a sus compañeros de equipo y por supuesto al señor Bali. Ellos están muy felices. Pero pasados los días, Arjun llega a la casa donde vive con Vidya y le anuncia que dejará el cricket y empezará a trabajar en el gobierno. Vidya se sorprende, pues el cricket es la pasión de Arjun. Ese fue el mismo día que el señor Bali le dijo que no lo habían elegido para jugar en la selección. Pasa el tiempo, Vidya queda embarazada y dan a luz al pequeño Kitu. Pasan 8 años hasta que ocurre el infortunado despido de Arjun. Volvemos al año 1996. Vidya llega tarde al trabajo, pues por falta de electricidad no descansó y no despertó a tiempo. En el trabajo su jefe la regaña. Vidya se siente muy mal. Arjun ese día decide ir a hablar con el abogado que lleva su caso, pero este le pide 50,000 rupias y le ayudará a que lo reintegren al puesto. Pero Arjun le dice que no tiene por qué pagar todo ese dinero, pues él es inocente, pero el abogado le dice que así funciona. Arjun enojado se va. Le dice a su amigo que le molesta no tener dinero y no poder darle el regalo que le prometió a su hijo. El amigo le sugiere ir donde otro amigo a pedir prestado las 500 rupias, pero la señora esposa del amigo los trata mal y ellos se van sin aceptar la ayuda. En la noche reunidos, los amigos de Arjun dicen que juntarán dinero entre todos para ayudar a Arjun. Aquí llega el señor Bali, le dice que para el partido benéfico les hace falta un bateador, pero Arjun se vuelve a negar. Aquí su amigo lo convence, pues cree que ganará algo de dinero por el juego y con eso podrá comprar la camiseta. Arjun acepta. Arjun va a casa a buscar su maleta, con toda la indumentaria que tenía cuando jugaba. Esa noche toma la maleta sin que su esposa se dé cuenta y le dice a Vidya que irá a ver una película con sus amigos. Vidya le pide que lleve a Kitu, ya que no tiene clases al día siguiente. Así llegan a la cancha y entrenan. Al día siguiente la madre le deja a Kitu un pequeño regalo de cumpleaños. Es un muñeco de Spider-Man. Luego Arjun le dice a Kitu que él le dará su regalo después del partido. Van al campeonato, los amigos de Arjun lo animan y también llevan a Kitu. La selección de Nueva Zelanda empieza bateando, anotan más de 300 carreras, luego batea el equipo de Punjab, pero Arjun se queda en la banca por un largo rato, pues el entrenador no lo quiere pasar, a pesar de la insistencia de Bali. Cuando ya casi no quedan bateadores, el entrenador resignado envía a Arjun. Arjun pasa y batea. Varios de sus golpes llegan fuera de la línea, por lo que a cada uno de esos golpes suman 6 carreras. Arjun hace muy buen juego, pero aún así no logran superar el número de carreras del equipo neozelandés. En el público también está Jaslyn, quien toma fotos de Arjun jugando. Arjun le pregunta del pago al señor Bali, pero este le recuerda que era un partido benéfico y el dinero irá a una fundación. Arjun se enoja y se siente muy frustrado. Luego toma a su hijo para volver a casa. El niño le pide al papá ir a la tienda por la camiseta, pues Arjun le prometió que irían después del partido. El niño es muy insistente y como Arjun está sintiéndose mal, lo regaña y le da una bofetada a Kitu. El niño hace silencio y continúan el camino a casa. En casa, Vidya ya tiene todo listo para los invitados. Vidya ve que su hijo tiene la mejilla roja y le pregunta qué le pasó, pero Kitu miente diciendo que le golpeó una pelota jugando cricket. Vidya le reclama a Arjun por hacerlo jugar el día de su cumpleaños. Más tarde Arjun toma la billetera de Vidya para sacar el dinero y comprar la camiseta, pero Vidya lo ve y le dice que cómo puede robar a su propia esposa, que ella está ahorrando para pagar al abogado y que pueda recuperar su trabajo. Vidya abofetea a Arjun y le dice que porque es así, no enfrenta los problemas. Le dice que le da miedo que cuando ella le parezca un problema, simplemente la deje sola. Arjun no responde nada y se va.
Luego, afuera de la casa, Kitu va donde está su papá. Este le pregunta por qué no le dijo a su madre la verdad. El niño dice que ella no le creería que él lo golpeó, pues el papá es demasiado paciente con Kitu. Esa misma noche, Arjun visita a Bali en el lugar de entrenamiento. Dice que quiere tener una oportunidad. Bali afirma que será aceptado como entrenador auxiliar, pero Arjun le dice que no quiere ser entrenador. Dice que quiere volver a jugar y lograr entrar a la selección india, pues está cansado de la vida que lleva, que no pudo ni darle una camiseta a su hijo de cumpleaños. Le dice que dará todo de sí para lograr el sueño que dejó hace 10 años. Bali no se ve muy convencido por la idea, pero sabe que Arjun es excelente bateador y podrá lograrlo. Al día siguiente Arjun madruga a llegar a la cancha a correr. Los otros jugadores piensan que es un profesor, pero luego notan que es jugador también. Más tarde llega el entrenador y ve a Arjun. Piensa que será entrenador suplente, pero Arjun dice que quiere jugar. El entrenador se disgusta, pues piensa que es muy mayor. No lo pasan a entrenar con los demás, sin embargo Arjun asiste cada día. También intenta por varios días hablar con la junta de directivos de la selección de Punjab, pero piensan que también va para ser entrenador. Arjun dice que él quiere jugar, pero lo rechazan. Otro día el entrenador habla con el director de la selección, hasta que le dan una oportunidad de mostrar su juego a Arjun, pero los otros jugadores le ocultan un guante y regañan por esto a Arjun y vuelven a hacerlo sentar. Arjun se da cuenta a la salida quiénes fueron y amenaza al chico que lo hizo. Este es el novio de Jaslyn. El señor Bali lo detiene. Luego le da el periódico y le muestra que aparece en la sección de deportes por brillar en el partido benéfico contra Nueva Zelanda. Este artículo lo escribió Jaslyn, pues es periodista. Bali nuevamente le dice a Arjun que lo apoyará y lo ayudará. Luego, afuera, Jaslyn pelea con el novio, pues él le reclama por el artículo que escribió. Arjun le da un beso en la mejilla y le da las gracias a Jaslyn. Pasan los días, todos los muchachos son entrenados y supervisados día tras día, hasta que luego de unas semanas informan que al día siguiente darán la lista de los 15 jugadores que representarán a Punjab en las competencias nacionales. Al otro día Bali le dice a Arjun que pase lo que pase siempre estará orgulloso de él. Ponen la lista en el tablero y Arjun ha sido seleccionado. Este sale del lugar y va cerca del tren a desahogar sus emociones. Luego, todos los seleccionados firman el contrato para empezar a viajar a las competencias nacionales. Arjun le muestra eso a Vidya. Ella ve el contrato y mira a Arjun, pero no le dice nada. Al día siguiente se despiden y Arjun viaja al primer juego. Ganan el partido contra Himachal Pradesh, pues Arjun es muy buen bateador. Así van avanzando en los partidos hasta que llegan a los cuartos de final. Un día Arjun llama a Vidya al trabajo, pero cuando ella le responde, Arjun no dice nada y cuelga. También vemos que un hombre llama a otro directivo de cricket y le dice que tenga en la mira a Arjun Talvar del equipo de Punjab, pues es muy buen bateador. Arjun y el novio de Jaslyn hacen las paces. Otro día al lugar llega Vidya y van a un café a hablar. Vidya le dice que su papá fue a verla y dijo que le pagaría las 50,000 rupias al abogado para que él recupere su trabajo. Arjun se disgusta, pero Vidya le dice que ella no tomó el dinero, pues quería hablar con él primero. Vidya también le dice que debe dejar ese juego, que no va a llegar a ningún lado. Arjun se siente muy mal y le dice que por primera vez en su vida siente enojo contra ella y se va. Pasan los días y llega el partido de la semifinal. El equipo de Punjab gana, pero ese día Arjun se siente mal y le dice a Bali que luego del partido vayan al hospital, y así lo hacen. El doctor le dice que deben hacer análisis. Aquí también llega Vidya y le dice que debe decidir entre la familia y el cricket. Todos los jugadores vuelven a su casa, pues la final se jugará una semana después. Arjun está muy pensativo por lo que dijo Vidya. Un día Kitu le pide a Arjun que le pase los colores que están en el armario y él se los da, y en la puerta del armario donde estaba el póster del jugador ve un recorte de periódico donde él aparece. Kitu le dice que él le regaló el póster a su amigo, pues él no lo necesita ya que tiene a su papá.
Arjun le pregunta a su hijo si debería seguir jugando o no. El niño dice que por supuesto debe jugar, pues cada vez que lo ve jugando se ve como un superhéroe. Más tarde llega Vidya del trabajo. Arjun le dice que ha decidido jugar y le cuenta cómo se siente y lo que le dijo su hijo. También le recalca que no lo hace porque está enojado con ella, sino porque ese era su sueño también. Arjun le dice que esa noche tomará el tren para viajar y estará al día siguiente en el partido de la final. Vidya llora y de su carpeta toma un tiquete de avión y se lo da. Dice que se lo compró, pues sabe que el cricket es su sueño y quiere esa noche solo hablar con él y pasar tiempo juntos. La mañana siguiente, Arjun llega al lugar del partido. La final será contra Karnataka. El equipo de Karnataka es muy bueno y tiene muy buenos lanzadores. Karnataka empieza bateando y suman muchas carreras. Así se dan varios días de juego. Arjun no está bien y también pierde pelotas. Karnataka acumula buena ventaja. Los entrenadores de Punjab hacen la estrategia para el último día, pues las posibilidades de ganar son mínimas. Arjun empieza bateando ese último día. Logra lanzar todos los tiros del lanzador estrella de Karnataka, llamado Gowda, quien se enoja al ver que el marcador de Punjab empieza a avanzar más rápido. Por esto tienen encontrones con Arjun, pues Gowda también se le atraviesa a Arjun en las carreras para hacerlo perder tiempo. Sin embargo, van eliminando a los bateadores de Punjab hasta que solo quedan 9 carreras en 2 pelotas para lograr pasar el marcador de Karnataka. Arjun anota un golpe de 6 carreras y a la última bola la golpea Arjun, pero no es de 6 puntos, por lo que tienen que correr con su compañero para sumar las carreras restantes hasta que el pitcher de Karnataka haga caer los wickets de Punjab. Logran correr las 3 carreras y Punjab remonta y acaba el partido. Luego volvemos al presente, año 2022. Nos damos cuenta que Jaslene es la autora del libro Jersey, que es la biografía de Arjun. Todos sus conocidos se reúnen en homenaje a Arjun. El médico habla a solas con Kitu, le dice que debe decirle algo importante sobre su padre. Luego en la ceremonia dan las gracias a Arjun por devolverle una victoria al equipo de Punjab y por su capacidad. También que en ese campeonato ya habían fichado a Arjun para ser parte de la selección india y pasan a Kitu a recibir la camiseta de la selección que era para su padre. Kitu toma la camiseta y dice que esa camiseta era la que su padre le había prometido en su cumpleaños del año 96 y cuenta lo que el médico le confesó. Su padre a sus 26 años, en el año 1986, decidió dejar el cricket porque los doctores ya le habían diagnosticado arritmia y le advirtieron dejar el cricket, pues en cualquier sobreesfuerzo podría morir. Por eso Arjun dejó su pasión y no le comentó a nadie el motivo. Kitu dice que su padre no murió en el intento de brillar en el cricket, sino que a pesar de saber que podría perder la vida, lo intentó y dio lo mejor. Todos quedan muy conmocionados y tristes de saber esa verdad. Al final, vemos en un recuerdo de un día que la familia se tomó una foto que tenían en la sala de la casa. La película es bonita y muy emotiva, aunque el inicio transcurre bastante lento, pero es para mostrar la frustración que siente Arjun por la situación en la que está. Arjun perdió la vida el mismo día que ganaron la final, pues en ese partido jugó todo el tiempo. Él se intercaló con los otros 10 jugadores del equipo para batear. Fue demasiado esfuerzo para su cuerpo y pues 36 años es una etapa muy joven de la vida, la verdad, pero por su condición médica esto le pasó factura. Digamos que no fue un fallecimiento tan triste, ya que él se reivindicó con sus sueños. También el señor Bali siempre estuvo ahí para Arjun, porque él dijo que lo había fichado desde los 13 años, que lo vio por primera vez jugando, supo que era especial. La película es un remake de Bollywood a una película telugu del mismo nombre de 2019 protagonizada por Nani. Este resumen lo hice porque Cintia me sugirió que como estábamos en los Juegos Olímpicos debía ser una película referente a deportes y me parece que esta película es bastante inspiradora, es bonita. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.